tarde, que no son muy buenas, pero sí, por lo menos de clima. Y bueno, voy a tratar de resumir, de ser breve, con un trabajo que estuvimos haciendo en la Comisión de Asesores, que nos llevó bastante debate, analizando los resultados del ejercicio pasado y reanalizándolos a la luz de los cambios de precios que han ocurrido y tratando de darle alguna contestación a ese título tan provocativo. En realidad nuestra intención no era contestar la pregunta, sino provocar, con un título que después supongo yo que la contestación la iremos a dar en la práctica en la medida que vayamos acomodando nuestros planteos a la nueva situación. Así que voy a empezar por hacer un pequeño repaso de lo que fueron los resultados CREA del ejercicio anterior, ¿no? Esto de allá. No me responde, ¿no? ¿Pantalla? No. Ahora sí para allá, ¿no? Sí, no precisa. Ahí está. Ahora sí. Bueno, lo que nos ha convocado está en la gráfica, ¿no? Este es el tema. Venimos de un periodo, digamos, hasta comienzos del siglo, con precios entre los 15 y los 20 centavos, con algún desplome acá, ¿no? Y posteriormente un crecimiento y después unos 11 años más o menos de buenos precios. Y hemos caído en este pozo acá de precios, ¿no? Que es el que realmente le ha pegado muy duro a los establecimientos lecheros y a los planteos productivos que tenemos por delante. Desde ya que la contestación si cambiamos el sistema o no ya está dada acá, porque este sistema que usamos hoy, que es una base de pasturas, concentrados y reservas forrajeras, que hemos desarrollado a lo largo de muchos años en Uruguay, está a prueba de años como este, por ejemplo, ¿no? O a prueba de años como este, con una sequía histórica, y han tolerado todo ese tipo de situaciones y hemos salido siempre adelante, y básicamente en base a un planteo productivo al cual hemos ido ajustando las tuercas, pero que en definitiva es el que nos ha traído la producción lechera de Uruguay hasta acá, creciendo año tras año, y le ha permitido resolver sucesivas crisis o aprovechar sucesivos buenos momentos. Así que la contestación creo que ya está dada de alguna manera. Estos 2 años que hubieron precios parecidos al de ahora, fíjese que acá teníamos entre 25 y 30 acá en el 2008-2009 y 2009-2010, los ingresos de capital cayeron, llegamos a tener un ingreso de capital de $500 en el año 2007-2008 y caímos a $100 en el otro, que si repitiéramos esta situación no da ni para pagar las rentas que pagamos en este momento. O sea, el ingreso de capital es lo que queda, el margen que deja la producción para atender inversiones, servicios de deuda, retiros personales y pago de arrendamiento. Y al año siguiente recuperó un poco el precio, bajaron un poco los costos y recuperamos la situación. Y después pasamos todo este periodo de precios, de altibajos de precios y de altibajos de resultados. Esto, ¿no? Y hoy, esta es una gráfica que yo hice a partir de datos de INALE, que son los precios de la leche polvo entera y el precio que ha recibido el productor lechero, y bueno, hoy andamos acá, ¿no? Y da la impresión de que, por lo que dijo Alejandro, tenemos para remar un rato en este mar de acá, ¿no? Y vamos a andar en estos valores. Así que voy a empezar ahora sí, que fue el ejercicio pasado. Las empresas que yo voy a analizar, analizamos el ejercicio pasado, tenían un promedio de 668 hectáreas, la más chica es de 82 hectáreas y la más grande de casi 2.000 hectáreas. En propiedad el año pasado había 45%, 55% arrendado, 582 hectáreas de pastoreo lechero y 11% del área destinada al cultivo. Eran establecimientos, seleccionamos siempre los establecimientos en base a que sean específicamente lecheros, aunque tengan algún aporte de otro rubro. ¿Así? No, más cerca. Más cerca. Ahí está, ahora sí.
Y ahí tienen lo que fue la composición del Producto Bruto del ejercicio 14-15. 2.182 dólares por hectárea para estos establecimientos, de los cuales 1.800 fueron aportados por la leche. De hecho, el 90% de las ventas de un establecimiento lechero fueron leche. Acá tienen muy resumidamente lo que son los insumos de un establecimiento lechero. Estos, los insumos que fueron 1.800 dólares más o menos, 1.900 casi, 14% son los costos fijos, lo que nosotros llamamos costos de estructura, administración, vehículo, impuestos, depreciaciones y todo lo que es costo fijo del establecimiento. Y el 86% restante son los costos que llamamos variables o asignables, que son los costos fertilizantes, concentrados, mano de obra, energía, maquinaria, pastura, etcétera, que son los costos en los cuales podemos meter mano fundamentalmente. Esos son el 86% de los costos. Y con un poquito más de detalle tiene lo que son los costos variables. Y ahí fíjense que tenemos 44% de alimentación, 16% maquinaria, ahí estamos en el 60, 14, 74 y 15, 89. El 90% prácticamente de estos costos los lleva trabajo, maquinaria, pastura y alimentación. Y si tomamos en cuenta que alimentación, las pasturas son alimentación y la maquinaria está hecha para alimentar los dios también, tenemos que de hecho el 30-75% de los costos corresponden a alimentación, y si estos son aproximadamente el 90%, estamos hablando de que el 60% de los costos de un establecimiento, más de la mitad de los costos de un establecimiento lechero, son destinados a alimentación, de los costos fijos y de los costos variables, ¿no? De la totalidad de los costos estoy hablando. Y si agregamos trabajo, ya estamos con los cuatro grandes, y evidentemente el partido de los costos lo vamos a jugar en estos costos de acá. Los otros obviamente pueden aportar, pero si lo podemos bajar al 10% de estos costos, lo pudiéramos bajar un 20%, va a ser un 2% del total, menos del 2% del total de costos. O sea que el esfuerzo lo tenemos que centrar en los otros. Dicho esto, más o menos, acá tenemos lo que fue el resultado económico. 2.182 de Producto Bruto, 1.900 de insumo y 281 de ingreso de capital, que fue un ingreso de capital ya en descenso en relación a ejercicios anteriores. La relación insumo-producto fue 0,87, hay 109 dólares de arrendamiento que pagar, quiere decir que neto quedaron 172 dólares por hectárea. Ya el ejercicio pasado no fue un ejercicio demasiado bueno. Nosotros hicimos un análisis de sensibilidad sobre este ejercicio porque es el ejercicio más reciente que tenemos. Probablemente, y es lo más representativo, digamos, de los planteos de producción que tenemos ahora. De todas maneras, hay que recordar que el ejercicio pasado tuvo un periodo de sequía fuerte que incrementó costos por lo menos a la mitad de los tambos de Fucrea, ¿no? Que fue toda la zona centro, digamos que tuvo una sequía que duró hasta el cierre del ejercicio, por más que hubo una primavera y un verano bastante buenos, de manera que probablemente no sea, si no hubiera mediado ese contratiempo, el resultado podría haber sido un poquito mejor, y capaz que tenemos alguna nota de pesimismo cuando hagamos el análisis de sensibilidad. Sobre la base de estos resultados, el trabajo que hicimos en asesores fue decir, bueno, vamos a analizar el impacto del marco actual de precios. Y hicimos el supuesto de que manteníamos el planteo productivo con mínimas modificaciones, o sea, para analizar el impacto que tienen los precios sobre los planteos productivos que traemos hasta este momento, mantenemos la carga y el sistema de alimentación. Y que las condiciones productivas son similares a las del 14-15, que fue el ejercicio del cual usamos los datos para hacer este análisis. Lo que después hicimos fue corregir los costos del 14-15 a los valores de hoy, o sea, corregimos los fertilizantes, los concentrados, la mano de obra, o sea, el incremento de los sueldos, el incremento del dólar, o sea, cuánto subió o bajó cada cosa. Hicimos un recálculo de los insumos de ese ejercicio en base a los cambios ocurridos en los precios de los insumos de aquella fecha hasta ahora. Entonces, hecho este análisis, nos encontramos, por ejemplo, todo lo que es maquinaria, que incluye maquinaria contratada, combustible, reparaciones, maquinaria propia, eso bajó un 18% en relación a lo que fue en dólares, en relación a lo que fue el ejercicio 14-15.
energía bajó un 13%, la alimentación bajó un 14% el costo de los concentrados, acá tomé como 80% grano y sin hablar con Alejandro, 80% grano y 20% soja, harina de soja, ¿no? Insumos de pastura y cultivo bajaron un 18%, trabajo bajó un 12%, sanidad, higiene, inseminación, pastoreo, otros gastos que son menores, hicimos el supuesto de que no habían tenido ninguna modificación de aquel momento hasta ahora. En los gastos de administración bajaron un 12%, esto básicamente son también costos asimilables a mano de obra. El vehículo un 10%, bajaron algo los combustibles, pero las otras cosas no bajaron. Mantenimiento de mejoras y otros, hacemos el supuesto que los costos no bajaron. Seguramente los productores están gastando mucho menos en mantenimiento, ¿no? Pero hacemos el supuesto de que estos costos no bajaron, y si bajaron es porque se rompen cosas que pierden valor, o sea que también igualmente lo dejamos como un costo, aunque no sea un gasto, ¿no? O sea, lo que no se arregló tiene menos valor y en el fondo es un gasto que estamos incurriendo que no es en efectivo. Entonces, por eso resolvimos dejar el mantenimiento de mejoras sin tocar. Las depreciaciones no cambian, el capital es más o menos el mismo, ¿no? Los impuestos no cambian, porque algunos subieron, otros bajaron, y en el caso nuestro, nosotros hacemos el cálculo antes del pago de IRAD. O sea que estos son impuestos que incluyen contribución primaria y otros impuestos, pero no incluye impuestos sobre las ganancias. O sea que a las ganancias esas después hay que descontarle lo que haya que pagar de impuestos, que para nosotros a los efectos comparativos hacemos esta consideración con los impuestos porque varían mucho de una empresa a otra en función de si tiene inversiones realizadas o no tiene, si tiene descapitalizaciones o no tiene. Entonces hacemos el cálculo a la americana, digamos, las ganancias antes de impuestos, como hacen antes de impuestos a las ganancias. Después alguien verá qué hace con las ganancias, si paga impuestos, si invierte o lo que fuera, pero la consideración está de esa forma, y por eso no cambiamos los impuestos. Y el arrendamiento, hicimos el supuesto, porque como hicimos una ronda ahí, más o menos cuánto era pagado en dólares directamente y cuánto era pagado en leche, y más o menos un 25% del arrendamiento se paga en producto, el resto está en dólares. Entonces, cuando hacemos el cálculo de costos, corregimos los arrendamientos con ese criterio. ¿Hasta acá? Me van siguiendo. No cambiamos la producción de leche, dejamos igual la carga, la producción individual, y solo cambiamos el precio en el caso del Producto Bruto, y dejamos los restantes componentes del Producto Bruto iguales al ejercicio 14-15. La única cosa que toqué en el Producto Bruto fue el Producto Bruto Reserva Forrajera, que normalmente nosotros cuando en un periodo se producen reservas forrajeras que pasan al siguiente, eso lo asignamos a Producto Bruto. Entonces, para hacer esta comparación hicimos la cuenta de que las reservas forrajeras que se usaban en el ejercicio se gastaban en el ejercicio, entonces no hay ni Producto Bruto reserva forrajera ni insumo reserva forrajera, salvo que se compra. Y acá tienen lo que dieron estos números. Los gastos variables, maquinaria pasó a 220, el año pasado fue 262, bajó a $225 por hectárea. Energía bajó de 41 a 36. Alimentación baja de 719 a 574. Acá está, desconté también lo que es reserva forrajera, lo di como que no había ni gastos ni ingresos, es básicamente concentrado y la leche de los terneros. Los insumos de pastura pasaron de 216 a 181, el trabajo de $251 a 220, sanidad, higiene, inseminación, otros gastos de 142 a 120, con lo que nos vinimos los gastos variables de 1.631 a 1.356. Y los gastos de estructura, ¿no? Ahí los dejé todos juntos, 165, administración, vehículos, otros gastos de estructura, 34 impuestos, 50 depreciaciones, y eso da 1.604, $300 menos que el ejercicio anterior, o sea que estamos hablando de alrededor de un 15% menos de costo de la misma canasta de insumos que se usó en el ejercicio 14-15.
Eso es baja de costo exclusivamente asignable a menores precios de los insumos. O sea, acá no hay tomada, no estamos asumiendo que se tomó ninguna medida para ajustarse a la nueva situación, sino estamos tratando de ver cómo le pega el cambio de precio a lo que veníamos haciendo hasta este momento al precio de los insumos de hoy. Y acá tenemos el resultado. Yo tomé 24 centavos de dólar al litro, y entonces alguno me va a pegar porque alguno está cobrando 20, ¿no? Pero capaz que alguno está cobrando un poquito más, y entonces, bueno, vamos a ponerle 24, y no van a quedar contentos, pero se lo podemos hacer con menos de la cuenta y les va a dar más triste. Así que con ese 24 centavos de dólar, el Producto Bruto Total pasa a ser 1.553 dólares, los insumos serían 1.604 para el promedio de estos 69 establecimientos que analizamos, menos 100 de arrendamiento, estamos con un ingreso neto negativo en 152 dólares. Eso es lo que plantea la nueva situación de precios con nuestra estructura de costos anteriores a los precios de ahora. Y esto es lo que está pasando. Después, a partir de esto, tratamos de ver cómo le pegaba a distintos planteos en función de la intensidad con la cual se hacía, o sea, los más intensivos, los medianamente intensivos o los muy intensivos, o los poco intensivos. Y eso lo hicimos separando los establecimientos en función de la carga, del número de vaca masa por hectárea que tiene cada establecimiento. Porque eso, con la base de datos que teníamos y lo que podíamos analizar, es lo que nos pareció que reflejaba mejor el grado de intensidad de los predios, ¿no? Aunque cuando uno hace promedio está ocultando detrás de eso una variabilidad bastante importante. De todas maneras, lo que nos interesa ver son tendencias. Después, ya para ver datos más particulares o la dispersión que hay en torno a cada uno de esos datos, uno ya creo que escapa a lo que era la intención nuestra para esta jornada, y muchas veces tiene que ver más bien con el análisis empresa a empresa que uno va haciendo y viendo a alguien que tiene mucha carga, por ejemplo, porque le va muy mal contra otro que tiene poca o lo que fuera. Pero, digamos, lo que tratamos de ver cuáles son las tendencias en ese sentido. Resumiendo, ¿no?, la conclusión que teníamos, que ya esto lo habíamos presentado el año pasado en la jornada de economía de FUCREA, que la conclusión es la que ya todos saben: a los niveles actuales de precios de productos e insumos, manteniendo el planteo productivo, no es posible lograr resultados económicos positivos en el promedio. Los insumos deberían bajar un 10 o 15% adicional, o el precio debería acercarse a los 30 centavos de dólar por litro para que las cuentas empiecen a cerrar. Para esta situación, y cómo la estamos encarando, la contestación la estuvo dando María José hace una media hora, y es lo que la situación en la cual estamos viviendo y sobre la cual hicimos la consulta a los grupos a ver de qué se estaba haciendo y cómo se estaba trabajando. Y después tomamos 69 establecimientos, los estratificamos por carga en función del número de vaca masa por hectárea, como un indicador de la intensividad del sistema. O sea, los que tienen más carga normalmente usan más concentrado, usan más cantidad de insumos, usan más reservas forrajeras y tienen planteos que lógicamente son más complejos y más costosos que los que tienen menos carga. Y acá lo que nos interesaba ver era en qué nivel de intensividad podía llegar a ser conveniente ubicarse frente a una situación de precios nuevos. Y ahí analizamos el efecto del precio de la leche a costos actuales sobre los resultados de 3 grupos de establecimientos estratificados por la carga. Hicimos el supuesto que además los restantes componentes del Producto Bruto, que el ejercicio pasado fueron un 10-15%, se mantenían más o menos iguales, ¿no? Probablemente la carne baje un poco, probablemente alguna otra cosa mejore, los productores este año cosecharon más semillas, por ejemplo, en fin, o sea que puede haber variación, pero hicimos el supuesto de que el único componente del Producto Bruto que era afectado por esta situación era el precio de la leche. Y acá, estratificados estos predios por carga, nos quedaron. Los que tienen carga baja tienen 0,65 vaca masa por hectárea. Este es un planteo de década del 80, década del 90, más o menos, ¿no? La media tiene 0,86 vaca masa por hectárea y los de carga alta tienen 1,21. Y la base de datos completa va desde 0,42 hasta
0,43 hasta 1,82 vaca masa por hectárea. O sea, ese es el rango de dispersión de la totalidad de los datos. Los litros por vaca masa no tienen demasiadas diferencias. Ahí ya tienen un primer indicador, o sea, estos tienen 6.400 litros, estos tienen con bastante más carga 19 litros más por vaca, y estos tienen 189 litros más por vaca, 6.400, 6.400 y 6.600. Los litros por vaca en ordeño y por día no varían mucho, porque en función de las relaciones vaca ordeño o vaca seca, así que 21,2, 21,2, 21,3 y 21,8 litros por vaca en ordeño por día. El precio de la leche, hago la aclaración que lo pusimos, hicimos la cuenta a 3,6 de grasa, 3,2 de proteína y corregimos toda la base de datos por esa composición, ¿no? O sea que los que tenían 4 de grasa, pongámosle, y 3,6 de proteína, le ajustamos el precio en función el precio de su leche en función de esa composición. Pero llevamos toda la misma base comparativa. O sea que en realidad lo comparamos por kilos de sólido en el fondo y no por litros, ¿no? Lo que paga la planta ya son los sólidos. O sea que está toda la base llevada a 3,6, 3,2, ¿no? Y con eso comparamos establecimientos que tienen distintos porcentajes sólidos, contenidos sólidos en su leche. De manera que el que tiene más sólido le queda un precio más caro. La productividad y la suplementación de estos establecimientos fue 4.194 litros por hectárea con 0,65, 5.472 y mire cómo saltan estos a 8.071. O sea que tienen un rango de productividades bastante, una dispersión muy grande. Acá hay, creo que el más alto anda en los 13.000 litros por hectárea de pastoreo lechero. Y el más bajo anda en 3.600, una cosa así. La carne 101, 139 y 191, ya ven que los predios con más carga, como siempre ocurre, la productividad es función de la carga casi siempre, y ven que tienen casi que esto es el doble de productividad que esto. El concentrado en gramos por litro tampoco difieren tanto, o sea, estos dan menos concentrado por vaca, dan 1.945 kilos, pero como tienen menos litros por vaca por hectárea y tienen algo menos de producción por vaca, tienen 306 gramos por litro. Estos tienen un 20% más, 360 gramos, y estos del medio tienen un poquito más todavía, 374 gramos por litro. Si los llevamos a la hectárea, tenemos que los predios de baja carga usan 1.200 kilos de concentrado por hectárea, ¿no? Los de carga media usan 2 toneladas de concentrado por hectárea, y los de carga alta usan casi 3 toneladas de concentrado por hectárea. Y por vaca masa, ya lo dije, 2.000 kilos, 2.400 y 2.400. O sea, ven que hay diferentes, los planteos son bien contrastantes en cuanto a la cantidad de concentrado, seguramente la cantidad de reservas y las productividades que logran y el grado de intensidad con el que produce. Bueno, y acá tienen cómo queda los insumos de cada uno, ¿no? O sea, estos tienen de alimentación de ganado $376, estos tienen 594 y estos tienen 751. Eso corregimos. Probablemente estos tengan, además de un concentrado más barato que estos de acá, ¿no? Y pasturas y cultivos ocurre lo mismo, $154 por hectárea, 163 y 227. Estos gastan más en pasturas también. En maquinaria también gastan más, casi el doble de maquinaria, los de más carga que los de menos carga, y intermedios los de carga intermedia. La energía está en función, la energía va en función muchísimo, estamos en función de los litros de leche que producen, porque la mayor parte de la energía eléctrica se gasta en el ordeño, en el frío de la leche, y yo lo he hecho alguna vez, la correlación entre los litros sacados y los dólares por hectárea gastados por litro de leche son casi todos, dan constante, dan casi una recta perfecta. Trabajo, pasa lo mismo, 148, 210 y 302. Estos son establecimientos, también bastante más chicos, ¿no?, que la media. La media general, como vieron hoy, da más de 600 hectáreas. Estos andan entre las 300, 350 hectáreas, o sea que son predios por debajo de la media también en superficie, ¿no?
Los campos no son demasiado diferentes, simplemente que esto se ve que por un tema de escala intensifican más y resultan en predios un poco más chicos. Trabajo ya lo dije, los gastos variables, otros gastos variables, los restantes, 81, 125 y 188, mantienen la misma tendencia. Total de gastos variables, estos gastan 933, estos 1.327 y estos 1.809. Estos gastan exactamente la mitad de lo que gastan los demás cargos. O sea que desde ese punto de vista también son muy contrastantes la estratificación que hicimos. Y los gastos de estructura ya tienen menos diferencia. Estos son un 50%, o sea, los gastos de estructura son más fijos, menos variables. 198, 246, 301. En definitiva, tenemos $1.131 total de insumos para los que tienen 0,65 vaca masa por hectárea, planteos más pastoriles, digamos. Los más comunes, $1.573 por hectárea de insumos, y los más altos, 2.110. También acá tenemos casi $1.000 de punta a punta de insumos por hectárea. Y una vez que da esto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Eh? A ver qué da. Y da esto. Acá lo dice en rojo, son los de carga alta. Y este es el precio de la leche. A 0,22, a 0,25, a 27 centavos y medio y a 30 centavos y medio. Y esta línea es la del 0. Y esta del 100 es la del ingreso neto. O sea, 0 es 0 ingreso de capital, pero no alcanza a pagar la renta, y como la renta son 100, ¿no? O sea, este pasa a ser positivo en 27 centavos y medio de dólar. Y estos todavía no llegaron. Estos llegan recién acá en el entorno a los 28 centavos, o sea, precisan más precio, ¿no? Fíjense, los de carga media, ¿no? Y los de carga baja son muy parecidos. Los de carga baja pierden poco, ¿no? En los precios más bajos, a 22 centavos de dólar y medio dentro de este rango. Los demás carga pierden más o menos lo mismo, ¿no? Y no ganan mucho tampoco cuando el precio mejora. O sea, cuando nos vamos a los 30 centavos, ¿no? Las diferencias se empiezan a ampliar porque esto tiene mucho más pendiente. Lógicamente, si venimos de los 22 a los 20 centavos, entonces sí, los más intensivos van a tener mucho más pérdidas todavía que los otros, porque la pendiente de la línea es más marcada. Yo no puse el 20 o podía haber puesto el 18, ¿no? Ahí sí que se nos rompen todos los esquemas. Es más, la primavera pasada a unos cuantos se le rompieron los esquemas con 18 centavos o 16 centavos que tuvieron algunos, ¿no? Pero pasa esto, digamos que el ingreso de capital de los más intensivos es hasta 22 centavos y medio, muy parecido, menos $100 pierden, ¿no? Y le faltan 100 más para pagar la renta, o sea, están perdiendo $200 por hectárea. Con 25 centavos tampoco a ninguno les da para pagar la renta, ¿no? Y ya con 26, 27, 26 centavos más o menos, ya los más intensivos pagan la renta y de ahí en adelante ganan, ¿no? Y los menos intensivos tienen que ir hasta los 28 centavos más o menos para poder pagar la renta y obtener números positivos de ahí en adelante. La verdad que cuando hice las cuentas me sorprendieron bastante. Yo por eso les pregunté qué pensaban, porque yo pensaba exactamente al revés cuando vi lo que daban los costos, ¿no? Resumiendo, los planteos con más dotación tienen mayor productividad y costos mayores, pero tienen igual o mejor resultado en el rango de precios analizados. Si nos hubiéramos ido más abajo, entonces sí, los más intensivos hubieran perdido mucho más que los otros, ¿no? Los sistemas con menos carga tienen menos pérdidas a precios bajos, pero precisan mayores precios para lograr resultados positivos, ¿no? O sea que las estrategias de unos y otros predios en esta situación seguramente tienen que ser diferentes, ¿no? Y tienen que apuntar a cosas diferentes. Seguramente los predios más productivos tienen que contener sus gastos todo lo posible para minimizar las pérdidas, pero mantenerse armados para lograr salir rápidamente si los precios suben y mejoran. Para los predios menos productivos, tienen menos costos para bajar porque ya gastan menos, ya gastan poco, o sea que achicar los costos se complica, ¿no? Y seguramente tienen que jugar en otros rubros de eficiencia.
Y por otra parte, esto, como les decía yo, marca una dispersión importante. O sea, ustedes pueden tener predios de repente con baja carga que de repente están por acá, ¿no? Y predios con alta carga que están por acá o por acá. O sea, hay una dispersión importante. Estos son valores medios, que es lo que decía hoy Alejandro. Trabajamos mucho con valores promedios. Después, en cada caso, evidentemente, hay quienes consiguen para un mismo precio mucho mejores resultados que otros o mucho peores. Resumiendo, ya lo dije, ya resumimos. Y bueno, acá, volviendo a lo que hablábamos hoy de esta transparencia, después la va a volver a presentar Santiago. Cuando mirábamos hoy que los costos de alimentación eran más del 60% de los costos totales, ¿no? En esta composición, este es un trabajo que yo hice a partir de datos del CREA Conchillas que tomé en el año 2011-2012, creo que fue, y los reanalicé ahora y da más o menos la misma, marca más o menos la misma. Entonces, verde es la cantidad, el aporte energético que le hace, el aporte de energía de cada vaca en producción que hubo en ese ejercicio. El 53% provino de la pastura, el 35% de los concentrados y el 12% provino de las reservas forrajeras. Pero en el gasto de alimentación, el 76% fueron concentrados, el 15% fue pastura y el 9% fue reserva forrajera. O sea, que el 15% del costo aportó el 53% del alimento. Y acá es donde seguramente vamos a jugar el partido, ¿no? Entonces, en conclusión, y por ahora, porque estas son conclusiones a las que llegamos hasta acá con el trabajo que hicimos, los resultados económicos dependerán básicamente de tres cosas. En primer lugar, básico, una mejora en el precio, en las relaciones de precios entre leche e insumos. O mejora el precio de la leche o bajan los costos, pero dentro de los márgenes que tenemos para trabajar nosotros con estos precios de hoy, difícilmente logremos, si empatamos, ya lo firmo el empate, ¿no? Va a ser muy difícil empatar en esta situación, con estos niveles de precios de hoy, con los niveles de costos que tenemos. O sea que esto es una condición previa. Independientemente del grado de intensificación del sistema, y este sí es otro aspecto que sale claro, por eso hacía mención a la dispersión, la gestión del sistema determinará los resultados económicos. Porque en todos los casos, y para cualquiera de esos planteos, hay productores que sí logran resultados mejores que otros, ¿no? Y no le podemos pedir a un productor que sea extensivo y que tenga una carga de 0,65, que ponga 0,4 vacas más por hectárea, para que cuando llegue el mejor precio, él pueda capitalizarlo rápidamente. O sea, nuestra estrategia tiene que ser otra, ¿no? Y si no está sacando para cubrir sus costos, menos va a tener para invertir, o si no tendrá que endeudarse para hacerlo. De manera que él va a estar jugado a su eficiencia de la gestión de su sistema. O sea, para cada sistema seguramente hay un nivel de eficiencia que lo mejora, ¿no? Y mejoras en la eficiencia de producción, fundamentalmente una mayor productividad forrajera, que permita mantener resultados productivos, porque lo que resulta claro es que para tener en esta situación, al menos, por eso digo, al menos por ahora, lo que sí me queda claro es que nosotros deberíamos tratar de mantener los niveles de productividad que tenemos hasta ahora para lograr buenos resultados económicos si los precios mejoran, ¿no? Y no lo podemos hacer con costos altos. Entonces, la jugada que nos queda es ir a la base forrajera. Y entonces, mejora en esta eficiencia de producción fundamentalmente una mayor productividad forrajera que permita mantener resultados productivos con menores costos de alimentación. Y ahí cabe mejorar por la vía de los rendimientos de los cultivos que se hacen para hacer reserva forrajera. Por ejemplo, nuestra cuenta son 30 toneladas de silo de maíz por hectárea de silo de maíz verde. Deberían ser 40. Habría que apuntar a eso, ¿no? O cambiamos de cultivo, como hacen. Porque en Florida es sorgo lo que se usa fundamentalmente porque tienen más potencial en esa región, en esa zona. Y con las pasturas pasa lo mismo. Y con la fertilización de la pastura pasa lo mismo en cuanto a a los momentos en los cuales y cómo ejecutamos las rotaciones forrajeras. O sea que el partido yo creo que lo vamos a jugar en la base forrajera, que es la única jugada que nos queda, o la más importante que nos queda, para lograr una mayor productividad sin que se nos disparen los costos, o bajando costos, que es lo que deberíamos apuntar a hacer.
Y de hecho, los productores más intensivos, ustedes se fijan que tienen un costo de producción de pastura mucho más alto que los demás, y buena parte de su productividad está basada en una muy buena base forrajera. Y después, el otro partido se juega en la eficiencia de gestión de los predios. Eso es fundamental, porque los datos que hoy mostraba María José en cuanto a qué significa un 5% de pérdida de los alimentos, que yo estos últimos años, 5% de pérdida evitable es una risa. Lo que yo he visto ha sido en torno al 10%, ¿no? Y pónganle la plata que quieran y van a ver que es una fortuna lo que se desperdiciamos, porque no teníamos muchas veces los elementos o las condiciones para no perderlo. Pero ahora vamos a tener que hacer el esfuerzo de que no se pierda. Las calidades de las reservas forrajeras que hacemos. Hay un cuadro que no se presentó acá, pero que hicimos el análisis también, por ejemplo, cuando nos plantean, bueno, vamos a hacer más hilos de pasto, de pastura, de pradera y menos hilos de cultivo. Bueno, si los hilos de pastura son de baja calidad, ¿no?, por megacaloría son más caros que un silo de maíz, ¿no?, que es el más caro de las reservas, supuestamente. Y hablando de un silo de maíz de 30 toneladas, tampoco es un disparate. Lo mismo pasa con la productividad forrajera, ¿no? Si podemos aumentar, imaginen, por ejemplo, para un predio importante, si nosotros pudiéramos aumentar 1000 kilos de materia seca por hectárea, de hecho estaríamos bajando un 33% el gasto de concentrado, más o menos, en relación a lo que es, porque estamos dando 3 toneladas de concentrado, lo más intensivo. Si pudiéramos poner 1 tonelada más de forraje, podríamos bajar 1 tonelada de concentrado, y eso es mucha plata. Entonces, creo que en una primera, y por eso es por ahora, conclusión es, bueno, nosotros ¿dónde vamos a jugar el partido? Lo vamos a jugar en la eficiencia productiva, pero con precios y relaciones de precios mejores que las que tenemos ahora. Y por acá, esto es lo que tenía para decir.